Anoche nosotros hablamos sobre una de las cosas más espectaculares de la Sagrada Escritura que se manifiesta en una cosa que los joyeros conocen muy bien, una perla. Y esa perla es el Señor. Aunque hoy se encuentran muchas personas que hablan del Señor, que hablan de Dios, que testifican de Dios, pero parece que no todos le conocen al Señor así. Pero esta mañana queremos hablar sobre cómo es Dios, los atributos de Dios. ¿Cómo es el Señor? Ahora no podemos percibir todas las cosas de Dios, pero por lo menos nosotros podemos percibir algunas cosas que la Biblia nos revela de su personaje. Nosotros dependemos de la Sagrada Escritura para darnos el entendimiento necesario de estas cosas. Yo recuerdo que hace unos años yo estaba a bordo de un avión volando aproximadamente 30,000 pies arriba del nivel del mar, yendo a algún país, ni recuerdo dónde, pero sí recuerdo que era un día muy despejado. Parece que el cielo era un azul tan fuerte y no aparecía ninguna neblina o nada. Pero luego con este trasfondo tan claro, azul, fuerte, de repente venían pasando unas nubes por la ventana del avión. Yo estaba sentado al lado de la ventanilla. Unas nubes blanquísimas, redondas, parecía como grandes globos de algodón. Y era tan preciosos. Y tenía ganas hasta de extender la mano ahí y tocarlas, ¿no? Pero una hermosura increíble, tan blancas las nubes, tan azul el cielo. Y luego de repente se me llenaron las lágrimas a los ojos, porque yo pensé, wow, si esto es hermoso, ¿cuánto más hermoso aquel quien los creó? Y luego yo reflexionaba sobre el Señor. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo será Dios? ¿Será que Dios es puramente un dogma o una teoría por ahí? Creo que Él es una hermosura en muchos sentidos de la palabra, pero esta mañana queremos tratar de por lo menos mencionar algunas de las cosas más destacadas que la Biblia dice en cuanto al personaje de Dios. Ahora, la primera cosa que enfrentamos es, bueno, pero ¿será posible que un hombre mortal conozca a Dios? ¿Será posible? Algunos dicen, pues no creo. Había un gran filósofo, John Stuart Mills, y él dice, esto es absurdo. ¿Cómo se te ocurre que un hombre finito puede subir a la infinidad para conocer lo infinito? Que es imposible. Pero creo que por un lado, John Stuart Mills tenía razón, pero por otro lado, no tanta razón. Aunque es imposible que el hombre finito decidiera, bueno, voy a subir a la infinidad de conocer lo infinito, pero lo que se le olvidó John Stuart Mills es que lo infinito decidió bajar aquí a nuestra finidad y revelarse a nosotros. Y esto es otra cosa, esto es exactamente lo que pasó cuando Dios envió su propio Hijo Jesucristo a planeta Tierra para que nosotros podríamos percibir cómo es Dios, porque Jesús dijo textualmente, yo soy el reflejo de mi Padre Dios. Si me miras a mí, pues has mirado a Dios y ya sabrás cómo Dios es. Ahora, ¿hasta qué punto diríamos que es imprescindible, que es importantísimo que conozcamos a Dios? ¿Hasta qué punto? ¿No será suficiente, bueno, que sepamos que Dios existe y que Dios puede ejercer ciertas funciones en el universo y en mi vida y Él contesta mis oraciones? Según la Biblia, es muy
importante conocerlo más allá que solamente algunas funciones que el Señor ejerce. Siempre estamos un poco apretados por el reloj, pero hay unas 2 o 3 escrituras, no sé cuáles, si debemos de buscar alguna, por lo menos apunta la referencia, la cita, ¿no? Filipenses 3:8. Y usted recuerde que el apóstol Pablo dijo, yo he perdido a todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Parece que Pablo percibía el valor que estaba en Jesucristo. Esto fue Filipenses 3:8. Filipenses 3:10. Mira lo que dice esto, 3:10. A fin de conocerle. Pablo dijo, la meta de mi vida es conocer al Señor. Pues Pablito, ¿no lo conoces todavía? Dice, bueno, sí, en parte, pero quiero conocer más. Esa es la meta de mi vida, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo dijo, el anhelo de mi vida es conocer a Dios. Bueno, yo creo que hay muchos esta mañana que sienten lo mismo. Señor, queremos más que solamente un poquito, pero queremos conocerte más profundamente, Señor. San Juan 17, versículo 3. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es lo que dijo Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan, Padre, que te conozcan a ti. Vida eterna. Algunos piensan que vida eterna es cuando se muere, que se va a los cielos. Pero según de Jesús, vida eterna es conocer a Dios. Y este conocimiento puede empezar justamente en esta vida, en esta relación íntima. Y es uno de los propósitos de esta escuela, es que lleguemos a conocer a Dios en ese nivel, en esa intimidad. Jeremías 9, 23 y 24. Permíteme leerlo, escuche bien. Así dijo Jehová, no se alabe al sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios dice, si tienes que alabarte por alguna cosa, no te alabes por ser rico, ni ser súper inteligente, ni ser famoso, pero que te alabes en conocerme a mí. Si me conoces a mí, que yo hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, refiriéndose al carácter de Dios. Tanto como en Jucum ponemos énfasis en el joven mismo, su carácter, la Biblia pone énfasis en el carácter de Dios, que Dios realmente es íntegro, es bueno, es misericordioso, Dios es justo. Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué necesita el Señor en el mundo hoy? Él necesita un ejército de jóvenes que lo aman tanto, están tan llenos de su espíritu que van a actuar, se van a esforzar, que el enemigo no los puede echar para atrás, ellos van a avanzar y van a derribar las fuerzas del enemigo y van a glorificar al Señor. Entonces la fuerza viene a través de conocer a Dios. Esa es la razón que digo, si encuentro una persona medio pusilánime y medio perezoso y medio desmotivado, no puedo creer que conoce al Señor, lo dudo. Porque aún los viejos, si conocen al Señor todavía, son jóvenes. Porque esto da una inspiración en el alma de uno, ¿no? Solo el hecho de conocer a Dios.
en Salmos 103, versículo 7, nos dice lo siguiente. Dios sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Cómo es eso? Que Dios notificó a Moisés de sus caminos, pero a los israelitas sus obras. Son dos cosas distintas, los caminos de Dios y las obras de Dios. Bueno, el pueblo de Israel era un pueblo, bueno, más o menos, un poquito rebelde, a veces andaban bien, a veces no muy bien. Y por lo menos ellos pudieron percibir sus grandes obras cuando allí en el monte Sinaí y saliendo allí fuego y azufre y relámpagos y temblores. Ellos vieron las obras de Dios. Ellos vieron cuando Dios partió el mar rojo para que pasaran en seco. Imagínate qué milagroso fue esto. Los israelitas vieron esto, pero nunca tuvieron ojos para ver el personaje de Dios, a ver a Dios en su intimidad. Entonces Dios reveló a ellos sus obras, pero reveló a Moisés sus caminos. Y los caminos quiere decir la personalidad de uno, las características de uno, su carácter. Entonces en Éxodo 33, versículo 13, Moisés dijo, ahora Señor, ruego que me muestres tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Muchachos, yo me pregunto, si hoy dijéramos, Señor, te ruego tal como Moisés te rogó, muéstrame tus caminos, tu carácter, y si fuera posible, hasta tu rostro. Quiero verte a ti, Señor. A mí, Señor, no me basta, no me llena la teología o las teorías, pero quiero verte también. En esta escuela necesito mucho más que los datos, pero yo necesito los conocimientos personales de ti. Creo que le agrada al Señor si le dijéramos eso. Y yo me he fijado muchas veces en nuestras escuelas, vienen unos pocos jóvenes y dicen que yo estoy aquí para conocer al Señor, y por todo el tiempo de la escuela, ahí están con las antenas puestas, esperando que Dios se revele a ellos, y llegan a conocer al Señor. Abran sus Biblias a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, este es el pasaje famoso, usted recuerda, que nos da un poquito de entendimiento del trono del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Fue el profeta joven Isaías que vio esta visión.
Ahora, es interesante que en el primer versículo parece que Dios no le dio la visión hasta de que se había muerto el rey Usías. Y a veces yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué fue necesario que muriera el rey para que Isaías mirara al Señor? Tal vez la razón sería de que a veces los jóvenes tienen tendencia de idolatrar ciertas figuras importantes, ¿no? Reyes y futbolistas y cantantes, hasta predicadores a veces. Entonces, en este caso, Dios tuvo que quitar Usías para que Isaías buscara otra cosa mayor y por fin vio al Señor. Isaías no tenía un trabajo muy fácil, porque usted recuerda, él fue profeta para dar la palabra de Dios a Israel. ¿Cómo era Israel? Pueblo rebelde. ¿Por qué tan rebelde? ¿Quieres saber por qué? Porque tenían tanta luz y no la vivían. Recuerda lo que dijimos ayer. Luz igual a responsabilidad. Y si nosotros no vivimos hasta la luz que Dios nos da, la misma luz nos endurece. Si no obedecemos lo que sabemos que Dios nos dice, entonces quedamos duros. Israel fue un pueblo duro, pero Isaías tuvo que penetrar esa cáscara tan dura. Pero para hacerlo, wow, parece que su arma más potente era que primero él mismo conociera a Dios así. Entonces Dios se reveló a este profeta. Y él vio los serafines volando y todo, y luego los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Entonces él respondió, ay Señor, ay de mí, que soy muerto, siendo hombre inmundo de labios, porque ahora mis ojos han visto al Rey. Él confesó su necesidad. Dice que soy un hombre de labios inmundos porque yo vivo entre un pueblo que es así. Pero luego cuando él confesó su necesidad, Dios mandó un serafín con unas tenazas, tomó un carbón encendido del altar, tocó sus labios y dijo, ahora tu pecado es quitado. Qué importante la confesión. Ayer hablamos sobre eso, ¿no? De la conciencia limpia. Porque si alguien no está dispuesto a reconocer y confesar su pecado y abandonarlo, ¿qué puede hacer el Señor? Dios no puede hacer nada. Pero cuando Isaías se vio a sí mismo, entonces clamó a Dios, Señor, ayúdame, y Dios le limpió. Y tan pronto que fue limpio, entonces él dice que escuchó la voz de Dios. Cuando la casa está limpia, Dios nos puede hablar. Algunos no pueden escuchar la voz porque la casa no está limpia. Y Dios empezó a hablar, le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y yo estoy listo. Envíame a mí, Señor. En esta escuela, algunos escucharán. El soberano del universo, quien estará llamando voluntarios. ¿A quién enviaré? A Sikkim, a Mongolia, a Bután, a Afganistán, a Tibet, a Nepal. ¿Quién era? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y desde ya en adelante Isaías se hizo un profeta formidable para alcanzar a los israelitas con el mensaje de la persona del Señor. Ahora cuando hablamos de los atributos de Dios, es muy evidente que tú y yo con nuestras capacidades tan limitadas no podemos llegar a saber todo de Dios y los teólogos tampoco saben. Y a veces me quedo con la impresión que posiblemente saben menos que los demás, pero de todos modos
Hay algunos buenos teólogos también. Ahora, un poquito sobre la geometría aquí. Esto es lo que se llama un ángulo. ¿Cuántos grados ponemos este ángulo? Más o menos. Como 30. Sí, me parece por ahí, ¿no? 25, 30 grados. Ok, vamos a decir 30 grados. Ok. Ahora este ángulo, yo lo puedo medir, está dentro de mi alcance y puedo observar y ver su configuración más o menos bien. Aquí, en esta forma, es 30 grados. Ahora, si lo extiendo más aquí, ahora ¿cuántos grados son? ¿Cuántos? ¿Todavía? 30 todavía. Pero fue 30 aquí. Es 30 ya. Ahora, si yo extiendo este ángulo desde aquí hasta Juruntungo, ¿cuántos grados? Todavía 30. Así es Dios. Hay una parte de Dios que está dentro de nuestro alcance, porque la Escritura nos revela mucho sobre su persona. Entonces podemos palpar, conocer en esta forma. Y luego hay más allá que necesitaremos toda la eternidad para descubrir todo de Dios. Eso está fuera de nuestro alcance en este mundo, por eso hay otro mundo, pero es el mismo Dios, es el mismo ángulo de los 30 grados. Uno dice, bueno, cuando llego a los cielos voy a sentar sobre una nube y tocar un arpa. No, hermano, tendremos cosas mucho más interesantes a hacer. Estaremos conociendo a nuestro Dios y quién sabe si Dios no nos pondrá para administrar sus galaxias. ¿Quién sabe? Yo no creo que he sentado nunca. Pero va a ser muy interesante de todos modos. Esta mañana lo que quiero hacer es pintarles algunos atributos o características de la persona de Dios. Eso es lo que son atributos, sus características. Y vamos a dividirles en dos campos. Existe lo que se llama sus atributos naturales y sus atributos morales. Y quiero decirle cuál es la diferencia entre las dos cosas. Los atributos naturales son los atributos que podríamos decir son como cosas innatas en uno. Hay ciertos atributos naturales que Wedge Allman tiene. Tengo ojos azules, pelo rubio, pinta de gringo, tal y tal altura y ahorita poniéndome un poquito gordito. Bueno, son cosas inherentes en mi ser y muchas de estas cosas no tengo habilidad de cambiar. Sería un poco difícil cambiar el color de los ojos y cosas así, ¿no? Hay cosas de Dios que son cosas innatas en su ser. Pero también Wedge Allman tiene ciertos aspectos morales. Yo tengo un carácter que puedo desarrollar íntegro o malo, engañoso, mentiroso, inmoral, egoísta, iracundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el lado de las cosas morales quiere decir que Dios tiene carácter también. Carácter también, tal como tú y yo tenemos carácter. Y la Biblia habla mucho de esto.
Y vamos a ver unas características de cómo es su carácter, pero primeramente queremos hablar sobre sus atributos naturales. Y voy a moverme un poco rápido esta mañana, pero por lo menos quiero mencionarlos. Primeramente, Dios se caracteriza por la inmensidad. Dios es inmenso. No tenemos ni idea de lo que quiere decir eso. Pero la Biblia habla de su grandeza. Por ejemplo, en 1 de Reyes 8:27, Dios dijo a David, porque en un momento David quería construir una casa, un templo para Dios. Y Dios dijo, David, espérate. Yo lleno los cielos y la tierra. Y tú me quieres hacer una casita, David. En otras palabras, la inmensidad de Dios. Número 2, Dios es espíritu. Espíritu. Algunos han pensado que esto quiere decir que Dios es más como un vapor o una nube o una energía, algo insustancioso. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y busca los que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero no quiere decir nada de que Dios es insustancial o Dios es indefinido o oscuro. Solamente que su esencia básica es espíritu, no es algo físico que, aunque en un tiempo Dios se dio un cuerpo físico para venir al planeta Tierra. Pero Dios es espíritu. Ahora, para traerme aquí a Puerto Rico, a mí y a Shirley nos costó mucho dinero por esos benditos boletos de avión. Y nos costó varias horas, volando para llegar. Dios no tiene este problema. Mi problema es que yo estoy atado dentro de un cuerpo físico y muchos inconvenientes para llevarme y traerme. A veces este cuerpo se cansa y a veces se enferma y no sé qué. Pero Dios no tiene este problema. Su esencia básica es espíritu. Pero no quiere decir que es un gas, que es un vapor, que es solamente una teoría. Dios es más real aunque lo que somos nosotros. Ok, número 3. Dios es inmutable y Dios es eterno. Vamos a ponerlo así. Eterno e inmutable. Dios no tiene principio y no tendrá fin. Él siempre ha existido. Tú dices, Wedge, mi cabeza no puede agarrar eso, tampoco la mía. Pero no importa, esto es la verdad. Dios siempre ha existido. Pero nosotros y también Dios seguiremos existiendo en algún lado del universo por toda la eternidad. Jesús dijo, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Ahora nosotros, si tuviéramos la habilidad de tomar el calendario y correrlo para atrás, bien para atrás, hasta el punto cero, llegaremos a un momento donde no existía nada sino Dios. Él fue la primera causa. O si tomamos el mismo calendario y lo corremos hacia el futuro, llegaremos al punto de que nada de lo que está en este cuarto en este momento existiría, ni el cuarto mismo. Solo Dios y nosotros. Entonces todo es pasajero en ese sentido. Pero Dios es eterno y nosotros desde el punto de nuestra creación seguiremos viviendo eternamente. Miramos a las otras cosas en el universo y nos damos cuenta que están en un modo de desgaste. Estos marcadores que estoy usando, te aseguro que cuando termino mis 2 semanas aquí,
estarán buscando nuevos marcadores porque se desgasta, se consume la tinta. Todo este equipo electrónico un día va a acabarse. La ropa que tú llevas, todo lo demás, todo es pasajero. Pero Dios es Dios eterno. Es algo sólido que no desaparece. Es eterno y es inmutable. Ahora la palabra inmutable debemos de... Bueno, ¿qué querrá decir mayormente la palabra inmutable? ¿Qué? No cambia. Tengo una pregunta. ¿Dios podrá cambiar su mente? ¿Qué cree? Bueno, la semana próxima hablaremos de eso. Pero por ahora, Dios, siendo inmutable, se refiere más bien a su esencia, a su persona. Esto no se cambia. Pero en la Escritura muchas veces Él cambia su mente. Él cambió su mente mucho sobre el personaje de Wedge Allman cuando yo me arrepentí de mis pecados y decidí servir al Señor. Estas ideas de inmutabilidad absoluta proceden de la filosofía griega y los helenistas, etc. Y la semana entrante estaremos mirando esta cosa. Ok, otra cosa de Dios. Dios es trino. Dios es trino, es Trinidad. O como decimos nosotros, Él es tres personas. En Génesis capítulo 1 dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen. Elohim, que es plural, hagamos nosotros al hombre en nuestra imagen. Ahora, en el principio cuando Dios dijo, hagamos al hombre, hagamos quiere decir que está hablando con alguien. ¿Con quién estará hablando? El Antiguo Testamento dice Dios es uno, ok, Dios es uno. Pero ¿con quién está hablando si se dice hagamos al hombre? Dicen que los que hablan a sí mismos son medio tontitos en la cabeza, ¿no? ¿Así? Parece que yo tengo buen hábito de pintar aquí y luego me pinto a mí mismo. Y dicen que esto no filma bien. ¿Qué problema? Ahora más o menos me ven. Bueno. Ok. Entonces Dios es un Dios de tres personas. Hagamos al hombre nuestra imagen. Cuando llegamos al Nuevo Testamento ya está bien claro que hay Trinidad, hay tres personas, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, y aún estas tres se manifestaron en el momento del bautismo de Jesús, ¿recuerda? Cuando bautizaron a Jesús había una manifestación simultánea de las tres personas. ¿Cuál fue? Bueno, el Hijo estaba en el agua, ahí está Él, y luego la paloma vino sobre Él, Espíritu Santo, y la voz del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces las tres personas. Dios es tres personas. Uno dice, pero Wedge, esto me trae una confusión terrible. Y parece hasta los teólogos están medio confusos sobre este problema. Porque por un lado dice, Dios es uno. Sí, Dios es uno. Ah, pero Dios es tres. Pero me dijiste uno. Bueno, sí te dijo. Pero ahora me dices tres. Sí, es tres. Por favor, ¿será que Dios ni conoce la matemática, que es uno o que es tres? ¿Cómo es la cosa? Bueno, pues a veces creo que pagan algunos para enredar las cosas. Miren en San Juan, por favor, capítulo 17. Vamos a ver, esto explica, por lo menos a mi satisfacción, cómo es la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. San Juan 17, versículo 22. Empezamos con 21, si quiere. 17, 21.
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué nos revela este versículo? ¿A quién está hablando aquí? ¿Quién está orando aquí? ¿Alguien está orando? Jesús. ¿Y a quién está orando? A Dios Padre. ¿Y cuál es su plegaria, su petición? Está diciendo Dios, como tú y yo, aunque somos tres personas, pero somos uno, yo quiero que mis discípulos, aunque son muchos, pero que sean uno. En otras palabras, en la misma manera que tú y yo aquí esta mañana, que somos varios, puede ser que somos 50, 60 personas, pero podemos ser uno en espíritu, en amor, en compromiso. En esta misma manera, Dios es varias personas. 1, 2, 3, pero también uno en compromiso, en lealtad, en amor, en unidad. Y esto resuelve el problema. Entonces la Trinidad, sin entrar en esas explicaciones que algunos usan que no me dicen absolutamente nada, bueno, es que Dios es como el agua. El agua tiene tres estados. Puede ser un vapor, puede ser un líquido, puede ser sólido, dependiendo de la temperatura, o que es las tres partes del huevo. Olvídate de todo eso. Según de este versículo, Dios es tres personas distintas, pero como de la misma familia, totalmente unido en amor. Y cada una de las tres personas con su oficio particular de ejercer. Y el Padre, sería difícil llevar a cabo el oficio del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo es difícil llevar a cabo el oficio del Hijo. Los tres tienen sus oficios distintos, pero totalmente unidos, y esto es el perfecto ejemplo para nosotros, aunque tú vienes de un lado del mundo y yo del otro lado, hablamos diferentes idiomas, diferentes colores de piel, pero hermano, en Cristo somos uno, no más. Ahí está, este es el ejemplo perfecto, y eso fue exactamente lo que Cristo estaba orando para sus discípulos. Entonces resuelve el problema de la Trinidad. Ok, Dios es omnisciente. Omnisciente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Todo lo sabe, claro. Él sabe absolutamente todo lo que ha pasado en la historia. Sabe absolutamente todo lo que existe en este momento en el mundo. También Él sabe sus planes para el futuro y conoce todas las posibilidades del futuro y también las probabilidades del futuro. Dios conoce todo esto. Es muy importante que Dios sepa todo. Y si es cierto lo que dice la Biblia, que sabe todo, entonces, ahora a ver si recuerdo. Aníbal, ¿verdad? Tienes un poquito de pelo ahí arriba, ¿verdad? Un poquito. Te pelaron más o menos, pero tienes ahí. Bueno, en la mañana Aníbal se levanta, lava la cara y luego se pone frente al espejo y con la peinilla ya se arregla un poquito. Y luego después mira la peinilla. Ay, chihuahua. Y luego hace así. Y en ese momento en los cielos, Gabriel saca su bolígrafo Parker, abre el libro y marca -3. Ahí está. El bíblico, ¿no? Que Dios hasta guarda archivos de los pelos en la cabeza. Dios es omnisciente, Él sabe todo lo que hay. Ahora, ¿qué valor habría de que alguien fuera omnisciente en el universo?
¿Qué valor tendría esto? Platón dijo esto. No estoy de acuerdo con todo lo que dice Platón, pero algunas cosas eran buenas. Platón dice, uno no puede entender la parte de la cosa hasta que uno vea lo entero de la cosa. Uno no puede entender, por ejemplo, este mundo, lo que está en este mundo, a menos que uno entendiera la cosa globalmente, que supiera todo. Entonces necesitamos a alguien. Si alguien va a delinear leyes, preceptos, protocolos, maneras de procedimiento, para hacerlo bien, tendrá que saber y entender todo para hacer bien las leyes. Tú y yo no tenemos esa habilidad. Sabemos muy poquito. Yo apenas hablo 2 idiomas. Seguramente no todos los idiomas del mundo. Yo apenas he alcanzado a como 40,000 pies arriba del mar. Ni hablar del espacio exterior. Ni siquiera a la luna he llegado yo. Yo tengo muy poquitos títulos. Entonces, y apenas toco solamente un par de instrumentos musicales. Sé muy poquito. Entonces yo no tendría esa capacidad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase crisis de valores? ¿Han escuchado esto? Crisis de valores. Es una frase que escucha en el campo universitario. Quiere decir, ¿qué es de valor y qué no es en esta vida? ¿No? Bueno, Howard Hughes parece en su definición de los valores verdaderos se equivocó. Y esto afecta toda la vida. Crisis de valores. Uno le dice, bueno, para mí lo más valioso es leer la Biblia, ser cristiano, servir a Dios, amar a Dios. No. El otro dice, no, mira. Lo más valioso es conseguirte un buen título, una buena carrera y mucho dinero y casarte una buena esposa y estar feliz. Y el otro dice, no. Lo importante es el placer o la fama. Entonces, diferentes valores. ¿Cómo podemos saber quién tiene la razón? Tendrá que ser alguien que todo lo sabe y luego él podrá decir. Y la Biblia dice que nuestro Dios todo lo sabe. Por lo tanto, él con una infinita precisión dirá, esto es de valor, esto no es. Esto te ayuda, esto te destruye. Esto es vida, esto es muerte, esto es correcto, esto es malo, esto es amor, esto es odio. Entonces nosotros podemos confiar porque Él nos amaba y luego puso todo en un libro. Y aquí en el libro nos define estos valores que Dios sabe muy bien. Por lo tanto, estamos dispuestos a obedecer esto, pero para hacerlo necesitábamos a alguien que todo lo sabía, que era omnisciente.